Buenos días, hermanos. Bien, como ya nuestro hermano pasó al frente a decir las palabras, no es la primera vez que paso a predicar frente de la congregación, pero el hermano me dio la oportunidad, así como se las está dando a varios de los jóvenes que han tomado las clases con él, ¿verdad? Entonces, en esta ocasión, hermanos, estaremos meditando acerca del prójimo. Ya leíamos la lectura del buen samaritano, esta historia que contó nuestro Señor Jesucristo a través de la pregunta que le hizo este intérprete de la ley. Y vamos a estar analizando, hermanos, porque es muy importante que no se pierda el amor hacia los demás, ¿sí? El amor es el primer objetivo de nosotros y tenemos que ponerlo en práctica. Muchas veces se pierde en cada uno de nosotros. A veces nos preocupamos más por otras cuestiones de nosotros mismos que la de por los demás, ¿sí? Cuando nuestro Señor Jesucristo nos dio el ejemplo, Él dio su vida, derramó su sangre para darnos la vida eterna, ¿sí? De modo es que, hermanos, estamos aquí reunidos con el propósito de alabar a Dios, escuchar su palabra y ver lo que nos dice en esta mañana. El versículo número 25, hermanos, dice: y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Analizando bien este versículo, hermanos, vemos a un intérprete de la ley. Este intérprete, por su arrogancia, por su vanagloria, vino al Señor a probarle con una simple pregunta: ¿con qué cosa heredaré la vida eterna? El Señor le hace la contestación, el siguiente versículo. Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Si él era intérprete de la ley, este intérprete tuvo que haber respondido correctamente, lo cual fue así. Dice: aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, hermanos, el intérprete le respondió bien al Señor Jesucristo, ¿verdad? Citó Deuteronomio 6:5 y Levítico 19:18. Entonces, en aquel entonces, hermanos, todos los judíos tenían que tener bien establecidos estos principios, ya que era basado en la ley de Moisés, que era el amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente y con todas sus fuerzas, y el amar al prójimo como a uno mismo. Entonces, vamos a tratar en esta mañana, hermanos, el amor al prójimo, ¿sí? Entonces, vamos a estar analizando, hermanos, 4 personas o 4 personajes. ¿Quién es el prójimo? ¿Sí? En esta parábola se menciona también un ladrón o los ladrones. Se menciona el sacerdote y el levita. Y se menciona el buen samaritano. Vamos a estar analizando cada uno de estos personajes, hermanos, pero sí me gustaría hacer hincapié, hermanos, en la respuesta que le dio el intérprete de la ley a nuestro Señor Jesucristo. Nosotros, hermanos, que somos rescatados, que el Señor compró, que nos compró, que nos redimió y nos dio la vida eterna, tenemos un propósito. Pero cuando nosotros, hermanos, analizamos esto, el Espíritu de Dios está en nosotros. Y si el Espíritu de Dios está con nosotros, tenemos que amar a los demás. Primeramente tenemos que amar a Dios, como bien respondió aquí el intérprete de la ley. Dice: amarás a tu Dios con todo tu corazón. Tenemos que primeramente amar a Dios, hermanos, ¿sí? Ese es el principio y el fundamento de todo, porque de ahí emana todo, de la salvación que el Señor nos ofreció. De ahí emana todo lo demás que podemos hacer. Cantábamos el himno: alcancé salvación. De ahí empieza todo, hermanos. La salvación tiene principio, pero no tiene fin, porque nosotros tenemos vida eterna, como el Señor lo promete en su palabra, ¿sí? Pero dice: también amarás a tu prójimo como a ti mismo. Les voy a hacer una pregunta: ¿cómo se aman ustedes mismos, hermanos? ¿Cómo se quieren? ¿Cómo se cuidan?
¿Cómo se quieren ustedes? ¿O no se quieren? Porque nadie me ha respondido. ¿Se quieren o no se quieren? ¿Mucho? Ustedes se aman, ¿verdad? Cuidan su cuerpo, cuidan muchas cosas dentro de su mayordomía personal. ¿Sí? Pues el mandato aquí también es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero vamos a analizar, hermanos, entonces, el primer personaje, porque aquí el intérprete, queriendo justificarse, le dice al Señor, pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús, dijo, bueno, ya le da toda la historia, la historia del buen samaritano, pero vamos a contestar esta pregunta: ¿quién es el prójimo, hermanos? Para ustedes, ¿quién es el prójimo? Porque tenemos, a lo mejor no hacemos el bien porque no sabemos quién es nuestro prójimo. Pues en esta predicación, hermanos, vamos a analizar todo ello para no tener pretextos y empezar a hacer el bien hacia el prójimo. Vamos iniciando con esta pregunta: ¿quién es el prójimo? El que está cerca de nosotros. Nuestro próximo. ¿Perdón? Nuestro próximo. Nuestro próximo. ¿Tienen razón los hermanos? Vamos a definirlo. El significado de prójimo significa próximo. Y traigo una definición yo aquí de un diccionario secular. Dice: prójimo es un concepto etimológicamente cognado con próximo, que puede utilizarse como sinónimo de semejante, cercano o vecino, pero que la mayor parte de las veces se usa en contextos religiosos o morales. Entonces, podemos deducir que el prójimo son todas las personas con las que nos relacionamos, y no importa si es solo una vez o si es a menudo. Entonces, nuestro prójimo, hermanos, son con todas aquellas personas que nos relacionamos. ¿Dónde nos relacionamos, hermanos? Nos relacionamos aquí, en la congregación, cuando venimos al templo a alabar a Dios, todos nos relacionamos, ya nos hablamos allá afuera, nos hablamos por teléfono para saludarnos. Cuando estamos en el trabajo, las personas que están a nuestro alrededor, nuestros compañeros, esos son nuestros prójimos. Nuestros familiares son nuestros prójimos. Toda aquella persona que tengamos cerca, aun si vamos a visitar un lugar, por ejemplo, si vamos al hospital y vemos personas que están ahí, a lo mejor con un poquito de tristeza, y si estamos cerca de ellas, pues son nuestro prójimo. Pero tenemos que actuar, hermanos. Con todas las personas que nos relacionamos, tenemos que actuar, porque el Señor no lo manda. Es un mandato, como dice el versículo número 27, pero también el versículo número 37 que ya leíamos también lo dice, cuando le dice: ve y haz tú lo mismo. Entonces, hermanos, nuestro prójimo son todas aquellas personas con las que nos relacionamos, ¿sí? Y vamos a ver ahora sí vamos a entrar a la parábola. Respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. En este versículo podemos ver que vemos a dos involucrados en este versículo. Un hombre que venía bajando, ¿sí? Y aparte unos ladrones que venían a despojarlo. Entonces, hermanos, el personaje que vamos a ver ahorita es el del ladrón. El ladrón siempre trae la filosofía de lo tuyo es mío, ¿sí? En esta parábola se nos hace ver la reflexión. Dice: y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Si nosotros que conocemos la palabra de Dios, hermanos, nosotros podemos condenar este acto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso es malo ante los ojos de Dios. Pero los ladrones o las personas que no conocen a Dios no lo ven así. La filosofía de ellos es esta, y es la primera filosofía. Hay 3 filosofías que vamos a ver ahorita con estos personajes. Aquellas personas que siempre piensan: lo tuyo es mío, ¿sí? Y nos dice
esta fue la filosofía del ladrón. Es la filosofía del poderoso que se aprovecha del pobre. Es la filosofía del delincuente que usa la fuerza como razón para despojar a otros. Y la encontramos aquí, hermanos. Los ladrones siempre tienen ese pensamiento, el hacerle daño a los demás. Pero en nuestro caso no debe de ser así. Un ladrón siempre va a pensar eso, siempre va a decir, lo tuyo es mío. ¿Por qué? Porque yo anhelo lo que tú tienes. ¿Por qué? Porque yo no me esfuerzo en trabajar, en hacer otras cosas para conseguir algo propio, sino que anhela, entra la codicia en sus mentes, la codicia en sus corazones, y entonces es cuando piensan, lo tuyo es mío. Fue lo que le pasó aquí a este hombre que descendía de Jerusalén a Jericó. Y vemos pues que esta filosofía hoy en día la vemos muy a menudo. ¿Cuántos robos no vemos en las empresas, en los bancos? Se tienen que estar cuidando en los negocios, hermanos. O sea, ya no se vive a gusto. ¿Y todo por qué, hermanos? Por el desconocimiento de la palabra del Señor. Porque no leen, porque no quieren obedecer a Dios, no quieren hacer su voluntad. Mucho menos amar hacia los demás. Entonces, la filosofía del ladrón siempre va a ser, lo tuyo es mío. Pero también hay un aspecto muy importante que viene en la segunda filosofía, hermanos, y creo que debemos de analizarla muy conscientemente nosotros, ¿sí? Dice, el versículo 31 dice, aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. ¿Quién eran los sacerdotes en ese tiempo, hermanos? Eran aquellos escogidos de la tribu de Leví que estaban a cargo del templo para hacer los cultos y los sacrificios. Ellos eran aquellos religiosos que enteramente deberían de conocer los mandamientos. Pero ahí vemos que no los llevaban a la práctica, ¿sí? El versículo 32 dice, asimismo un levita, llegando cerca a aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Los levitas también eran parte involucrada del templo. Ellos trabajaban ahí porque estaban apartados con ese propósito. Y la filosofía de ellos es, y esto, hermanos, que no nos pase a nosotros, porque nosotros conocemos de la palabra del Señor, conocemos sus mandatos, conocemos sus mandamientos, pero debemos de ver que no se cumpla en nosotros. La filosofía siguiente dice, lo tuyo es tuyo y lo mío es mío. ¿Sí? Lo que a ti te pase no me interesa. Yo tengo lo mío y mientras yo tenga lo mío, estoy tranquilo y estoy feliz. ¿Sí? Dice, esta filosofía del religioso que sabe de las necesidades de otro, pero no se compromete. Entonces, hermanos, analicemos este versículo bien, porque muchas de las veces podemos caer en esto, ¿sí? Sabemos de las necesidades de los demás, pero no nos queremos comprometer, no queremos a veces hacer nada. Hay veces que nomás, sí, hermano, voy a orar por usted, voy a estar orando por usted, pero a veces no actuamos, hermanos, a veces no actuamos. Y el sacerdote y el levita conocían de la palabra del Señor, lo que hoy en día nosotros conocemos de la palabra del Señor. Y a veces pasa, hermanos, que conocemos las necesidades de los demás, no nomás de los de aquí, hermanos, sino a veces que de nuestros familiares, de nuestros conocidos, las sabemos, pero no hacemos nada. El sacerdote y el levita vieron ahí al hombre casi medio muerto, pero se pasaron de largo. Entonces, hermanos, nosotros debemos de tener cuidado. ¿Por qué? Porque nosotros ya fuimos rescatados, nosotros conocemos de la palabra del Señor, hermanos, conocemos. Y lo que tenemos que hacer es poner en práctica lo que nuestro Señor nos dice. Tenemos que poner en práctica sus mandamientos. Si Dios nos amó, nosotros tenemos que amar a los demás. Y el Señor lo dice bien claro acerca de sus discípulos.
Él les dijo, ustedes son la luz del mundo. Y en otro versículo dice, ustedes son la sal de la tierra. ¿Cómo vamos a poder tener estos dos calificativos, la luz del mundo y la sal de la tierra, si no ponemos en prácticas las enseñanzas de nuestro Maestro? Desde luego, hermanos, que debemos de tener una buena mayordomía para cumplir esto, pero tenemos que enseñarnos a poner en práctica lo que Dios dice. Porque nosotros nos podemos saber la Biblia de pe a pa, pero de nada nos sirve, hermanos, si no la grabamos en nuestro corazón para llevarla a la práctica y vivirla, que es lo más importante. Entonces, la segunda filosofía, hermanos, lo tuyo es mío, lo tuyo es tuyo y lo mío es mío. El sacerdote y el levita vieron al hombre, pero no hicieron nada, ¿sí? Lo vieron tirado y dijeron, es tu problema. ¿Qué habrás hecho? No lo sé. También puede llegar el grado de que lo juzgaron. A lo mejor hizo algo, por eso está ahí. Pero bien, si ellos conocían de las cosas de Dios, si ellos conocían las Escrituras, debieron de haber hecho algo. Entonces, la filosofía del religioso que sabe de las necesidades de otros, pero no se compromete. Que no nos pase esto, hermanos. Nosotros, lo contrario, debemos demostrar, porque ejemplo tenemos, el de nuestro Señor Jesucristo, que dio todo por nosotros. Dio su vida, dio su amor, dio su sangre para nosotros, para que pudiéramos tener la vida eterna. Así pues, nosotros tenemos que hacer el bien a los demás, a nuestro prójimo, todas las personas con las que nos relacionamos. Ese es nuestro prójimo, ¿sí? Y vamos a analizar la tercera filosofía y el tercer personaje. El primer personaje es el cuarto personaje, el samaritano. Dice, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. ¿Quiénes eran los samaritanos, hermanos? ¿Sí? Porque el Señor hace hincapié, los ladrones despojan al hombre, viene el sacerdote y el levita, los cuales vieron la necesidad de esta persona, pero no hicieron nada. Pero después vino un samaritano. ¿Quién eran los samaritanos? Una mezcla de judíos y gentiles, por lo tal, judíos y samaritanos no se llevaban bien. La Biblia nos los dice, la Biblia nos lo aclara. Entonces, el sacerdote y el levita, descendencia judía, y que prácticamente conocían de las cosas de Dios, ¿sí? El samaritano también conocía de las cosas de Dios, pero una mezcla de judíos y gentiles. Pero para darles una lección, les dice, ustedes que son judíos, que son de la descendencia real, y conocen de las Escrituras, no llevan a cabo lo que Dios dice. Este samaritano que iba pasando por el camino, dice que fue movido a misericordia, ¿sí? La tercera filosofía, hermanos, dice, lo mío es tuyo, ¿sí? Esta filosofía de compartir con los demás, del ver por los demás, el preocuparnos por los demás. Tenemos que hacer esto muy a menudo, hermanos. ¿Por qué? Porque a veces no sabemos cómo están viviendo nuestros hermanos, nuestros familiares o aquellas personas con las que nos relacionamos. No sabemos muchas veces qué problemas tengan. Cuando vemos que faltan algunos hermanos aquí a la congregación, deberíamos de preguntar si no les pasó algo, si tienen algún problema o si tienen alguna enfermedad. Deberíamos de preocuparnos, hermanos, en cada una de estas instancias, pero a veces no lo hacemos. Debemos de cambiar en este aspecto, en este sentido, y de preocuparnos más por las necesidades de los demás. La tercera filosofía, hermanos, es lo mío es tuyo. ¿Por qué? Porque yo quiero darte de lo que yo tengo.
Y si yo tengo amor, te voy a dar amor. Así de fácil, porque nosotros no podemos dar algo que no tengamos. Pero si tenemos el amor, claro que lo tenemos que reflejar. Tenemos que compartir. Entonces, dice, lo mío es tuyo, es la filosofía de los que comparten, de los que quedan y hacen el bien. Es los que saben exactamente lo que significa amor. Entonces, sigamos leyendo, hermanos. Dice, y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. No nomás lo levantó y le curó las heridas, lo llevó al mesón y cuidó de él. ¿Y conocía el samaritano a este hombre? No lo conocía. Imagínense, hermanos, nosotros que nos conocemos, o que conocemos a nuestro prójimo, con las personas que nos relacionamos, y vemos que le pasa algo, ¿y sabes qué? Pues es que no tengo tiempo. Y es cierto, hermanos, a veces ponemos de excusa eso. Oye, no te puedo acompañar porque necesito hacer otra cosa. Y la filosofía, la tercera filosofía de lo tuyo es mío, es darlo sin esperar nada a cambio. Hacer un lado aquello que nos estorba por ayudar a mi prójimo. ¿Por qué? Por el simple y tan sencillo de que es un mandato. El Señor le dice aquí, ve y haz tú lo mismo. No tenemos opción, hermanos. Tenemos que hacerlo, tenemos que cumplir con la palabra del Señor. Y luego dice, aparte de que cuidó de él, el versículo 35 dice, otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Imagínense, hermanos, que nosotros hagamos esto con una persona, pues a lo mejor dice, ¿y yo por qué lo voy a hacer por un desconocido que ni siquiera no me llama nada? Pues sí, hermanos, aquí tenemos el ejemplo de que lo tenemos que hacer si está en nuestras posibilidades o con lo que tengamos, hermanos. Con aquello que tengamos lo podemos hacer, podemos ayudar. ¿Sí? Aquí nos dice que utilizó hasta de sus recursos económicos para hacerlo. Muchas de las veces, hermanos, nosotros conocemos necesidades económicas de nuestro prójimo y lo que tenemos que hacer es apoyar, ayudar, como dice la tercera filosofía, lo mío es tuyo. ¿De qué me sirve, hermanos, estar acumulando riqueza? Si de verdad el día que yo me muera, no me voy a llevar nada. No me voy a llevar nada. Pero lo que sí podemos hacer es actuar conforme a la palabra de Dios. Porque cuando el Señor venga por segunda vez, seremos juzgados cada uno de nosotros conforme a nuestras obras. A los que le pertenecemos, nos va a juzgar conforme a lo que hayamos hecho, para premios y galardones. Pero si no hacemos nada, hermanos, ¿de qué nos va a galardonar el Señor? De nada. Bien. Dice, le pregunta pues el Señor, ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos los ladrones? Él le dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. No tenemos opción, hermanos. Es un mandato. No es negociable. Tenemos que cumplir cabalmente con la palabra del Señor. Dice la Escritura que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y más que nosotros conocemos de la palabra de nuestro Señor. Entonces, hermanos, entendamos. Ya sabemos quién es nuestro prójimo. Ya sabemos las 3 filosofías de la vida. ¿Por qué? Porque el ladrón dice que lo tuyo es mío. La codicia. La segunda, lo tuyo es tuyo y lo mío es mío. Yo sé tu necesidad, pero no me interesa. Y la tercera, hermanos, lo mío es tuyo. Entonces, analicemos estas filosofías, hermanos, y entendamos lo que el Señor tiene para nosotros a diario, que es el hacer su voluntad.
Pero para ellos, hermanos, también necesitamos comprender qué es el amor. ¿Qué es el amor para ustedes, hermanos? Porque, si se los vuelvo a repetir, yo no puedo dar esto si no tengo amor. No puedo dar algo que no tengo. ¿Qué es amor? ¿Qué es amor, hermanos? Amada, ¿quieres contestar? Es una decisión y es dar. Yo traigo aquí por lo menos 6 calificativos del amor. Y el primero dice: amor es saciar necesidades. ¿Será cierto o no? Si yo me intereso por las necesidades de mi prójimo, obviamente que me interesa, que lo amo. Pero el amor no se refiere a un sentimiento, porque hay diferentes tipos de amor. El amor de pareja, que es un sentimiento que se expresa, que se tiene, que se da, que se comparte, es diferente al amor que podemos tener con las personas que nos relacionamos. Entonces, punto número 1, amor es saciar necesidades. No se trata de palabras, sino de bendecir a alguien más. Nuestros hechos tienen que demostrar ese amor. Nuestros hechos van a hacer que hablen por sí solos. Si nosotros ayudamos a las demás personas a saciar sus necesidades, pues es obvio que nos interesan las demás personas y estamos cumpliendo con lo que nuestro Dios dice, porque estamos amando, estamos haciendo su voluntad. Punto número 2, amor es una decisión. Como se los comentaba, no es un sentimiento. Yo he decidido algo, he decidido amar a los demás. Dios nos ama, hermanos. Dios nos ama a nosotros. Y nos ama aunque no lo merezcamos, hermanos. Porque nosotros a diario le fallamos. Pero uno de sus atributos es de que Él es misericordioso y es amoroso. Y si el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros, nosotros tenemos esos atributos. El amor hacia los demás. El amor es una decisión, no es un sentimiento. Se trata de ser decididos a amar a nuestros semejantes. El cariño es una reacción a los que otros hacen. La pasión es una reacción de nuestro organismo, pero el amor es algo que decidimos consciente, racional y voluntariamente. Es una decisión, hermanos. El amor es una decisión. Punto número 3. Amor es una acción a favor de otra persona, como lo vio el samaritano con este hombre. ¿Qué acción hizo? Le curó, lo llevó al mesón para que se recuperara y le dijo al dueño: cuídamelo y te dejo este dinero. Si gastas más en él, cuando regrese, yo te lo pago. Entonces, amor es una acción a favor de otra persona. Se trata de actos concretos que hacen bien a la persona amada. Ejemplos: palabras de aliento, palabras de amor, oraciones, todos los beneficios que puede haber a la persona amada. Punto número 4. Amor es hacer algo bueno por alguien. Debemos de hacer lo bueno hacia nuestro prójimo. Si nosotros amamos, tenemos que estar conscientes, hermanos, de que tenemos que hacer el bien, ¿sí? Dice, tenemos que hacer lo bueno por alguien, lo merezca o no, lo conozcamos o no. El samaritano no conocía al hombre. Dice, el samaritano no conocía al hombre golpeado y maltratado, sino que actúa en favor para bendecir a esa persona porque es amor. Y el versículo nos dice, hay un versículo que nos dice aquí, que fue movido a misericordia, ¿sí? Fue conmovido. Al verlo ahí, hermanos, fue algo impactante para él. Pues ¿a quién le va a gustar ver un hombre moribundo que casi esté muerto y no hacer nada? Pues ya lo vimos, pues, al sacerdote y al levita, que no les interesó. Sí lo vieron ahí, pero pasaron de largo.
Entonces entendamos pues esto, hermanos, el significado. Nosotros tenemos que amar, tenemos que reflejarlo con nuestros hechos, no solo de palabras, sino que nuestros hechos demuestren eso, ¿sí? Entonces el 4 es, amor es hacer algo bueno por alguien, ¿sí? Punto número 5 que define también el amor. Amor es un acto de sacrificio que adora a Dios, ¿sí? ¿Qué mayor sacrificio vimos que el de nuestro Señor Jesucristo? Él lo dejó todo por nosotros. ¿Por qué? Porque nos ama, porque nos amó. Tal fue así que dio su vida para darnos la vida eterna, ¿sí? Entonces, es un sacrificio el amor también, hermanos. ¿Por qué? Porque si yo me esfuerzo por hacer el bien a mis hermanos, estoy demostrando que los amo, porque he tomado una decisión y porque lo quiero hacer. Y aparte porque mi Señor lo ordena. Haciendo esto, estamos haciendo la voluntad del Señor. Es extender su reino aquí en esta tierra. Pero ¿cómo lo vamos a extender si nosotros no tenemos amor? Empecemos por ahí. Si queremos salir a predicar, si queremos salir a trabajar en la obra, empecemos por el amor hacia el prójimo, ¿sí? ¿Cómo vamos a entender si no nos interesa la salvación de las personas? Tan simple y tan sencillo. Yo no voy a salir a predicar, a evangelizar, o mucho menos voy a hablarle a una persona del amor de Cristo si no me interesa su salvación. Si no tengo amor, entonces debemos de hacer lo contrario. Tenemos que amar, tomar la decisión de amarlos, ¿sí? Entonces, y el punto número 6, que lo descifra todo. Amor es actuar como nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo actuó Él cuando estaba aquí en la tierra? Daba todo, ayudaba a los pobres, curaba enfermedades, daba palabras de aliento, ayudaba a todos. Y el acto de amor más grande fue su sacrificio. Entonces, estas son las definiciones de amor. El darlo todo hacia con los demás, hermanos. Tenemos que interesarnos por nuestro prójimo. Ese es el tema que estamos analizando. Porque muchas de las veces no nos interesa ya esa parte, porque sabemos en ocasiones que están pasando circunstancias difíciles, economía, enfermedades, X razones, y a veces actuamos como el sacerdote y el levita. Lo tuyo es tuyo, lo que a ti te pasa, ese es tu problema, yo vivo tranquilo con lo que yo tengo. No, hermanos, no tenemos que ser ese tipo de religiosidad. Nosotros debemos de comprometernos, porque el Señor dio todo por nosotros, y nosotros tenemos que demostrar eso, ¿sí? Tenemos que hacer que se cumplan los dos calificativos que el Señor da en su palabra, que nosotros éramos la luz del mundo y que somos la sal de la tierra. Tenemos que hacer eso, hermanos, ¿sí? Y ya para concluir, hermanos, que no se nos olvide, algún hermano que me lea Efesios 2:10, el que lo tenga primero, y el siguiente Gálatas 6:9. Gálatas 6:9 y Efesios 2:10. Bien, el versículo nos lo dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Tenemos que hacerlas, hermanos. Y Gálatas, no nos cansemos nunca de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Entonces, hermanos, tengamos en cuenta que tenemos que amar, tenemos que compartir, tenemos que interesarnos por las demás personas. Hagamos esto, hermanos, ¿sí? Así como el samaritano lo hizo con este hombre que ni conocía, pero que dio una gran lección al sacerdote y al levita, que sí conocían más de las cosas de Dios. Entonces, hermanos, tengamos en cuenta esto y hagámoslo. No nos quedemos con el simple hecho de que lo leamos.
Vivamos lo que el Señor nos dice a diario.